Buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, la número 253 de la programación virtual que se coordina desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y se discuten temas de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y esta noche estaremos presentando el libro Subalternos y Resistencia en la Literatura Latinoamericana de la doctora Luz Nereida Lebrón Delgado, quien es catedrática auxiliar del Departamento de Idiomas de la Universidad Ana G. Méndez, además de escritora y editora. Posee un doctorado en literatura puertorriqueña y del Caribe del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Tiene cursos aprobados en la Fundación José Ortega y Gasset, la Universidad Antonio de Nebrija y en el Colegio Ilustre de Doctores de Filosofía y Letras de Madrid. Cuenta con publicaciones en diversas revistas académicas internacionales y del país. Su primer libro, De las Crónicas de Indias a la novela postmoderna, la narración histórica de Abel Pous, es un estudio sobre la nueva novela histórica latinoamericana y la literatura colonial. Ha ofrecido conferencias en España, Argentina, República Dominicana, Cuba, México y Puerto Rico. En la actualidad investiga sobre la literatura caribeña. Saludos, Luz Nereida. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches, Pablo, y a todos Gra- los que están conectados en este momento. Muchísimas gracias, tanto a ti como al Instituto de Cultura Puertorriqueña y a las personas que esta noche nos acompañan. Gracias, Luz Nereida. Nada, estoy presentando la portada del libro y vamos a dejar a Luz Nereida que nos dé una exposición sobre su más reciente obra. Bueno, pues muy buenas noches otra vez. Hola a todos y a todas. Y voy a compartir, ¿verdad?, unas reacciones a la publicación de mi libro titulado Subalternos y Resistencias en la Literatura Latinoamericana. Luego del verano del 19 en Puerto Rico, más tarde, viendo en los medios noticiosos los turbulentos episodios que se suscitaron en Colombia, Bolivia, Ecuador, Haití, Argentina, Chile, España y otros, me encontré recopilando estos ensayos de algunas de mis publicaciones y presentaciones en revistas y congresos. Me di cuenta que no eran escritos inconexos, que había algo en común. El hilo conductor de estos escritos son los sujetos subalternos y sus resistencias en diferentes épocas y latitudes. Entiéndase como subalternos a colectivos marginalizados o excluidos por las prácticas hegemónicas. La resistencia a lo largo de estas páginas la veremos en los individuos que no se encuentran en los círculos de poder y las estrategias cotidianas que adoptan ante las estructuras de dominación. Y un poquito, ¿verdad? Quiero ser básica para aquellos escuchas que no están familiarizados con estas teorías. Existen unas teorías de los estudios culturales, perdón, donde el subalterno, que son grupos como mujeres, homosexuales, colonizados, negros, y son las actitudes que asumen ante las estructuras de poder. Unas personas, algunos grupos, pueden estar, se rodean de esas estructuras de poder esperando ser como ellos, emularlos y esperando a que caigan migajas, ¿verdad? Pues como se dice coloquialmente, hay otros individuos que lo que hacen es que resisten esas estructuras de dominación. Muchos de estos trabajos nacieron en mi etapa de estudiante graduada, donde comenzó mi diálogo con las teorías de Gayatri Spivak y Edward Said. Por lo tanto, en estos ensayos veremos mis contrapuntos con los enfoques teóricos de Spivak y su concepto de subalteridad cuando afirma que el subalterno no puede ser escuchado ni reconocido. A lo largo de estas páginas veremos sujetos en un entorno con códigos culturales opresivos que no pertenecen a las esferas del poder oficial y sus luchas para combatirlos.
Estos ensayos son una aproximación a diversos escritores y escritoras que en sus proyectos literarios intentaron dar palabras a las voces silenciadas y excluidas del continente. Subalternos y resistencias en la literatura latinoamericana es la colección de 9 ensayos que dividí en 2 partes. Por la vereda tropical, en la que agrupé los autores pertenecientes al Gran Caribe. Aquí se encuentran Luis Rafael Sánchez, Julia de Burgos, Edgardo Rodríguez Juliá y Elena Poniatowska. La otra parte, titulada Mirando al Sur, con escritores como Tomás Eloy Martínez, Alfonsina Storni y Pedro Lemebel. El primer ensayo, titulado Luis Rafael Sánchez rompe el contrato con el Commonwealth, una lectura de No llores por nosotros, Puerto Rico, de Luis Rafael Sánchez, vemos cómo el escritor de La guaracha del Macho Camacho, que ahora celebra sus 46 años, aborda los conceptos de la historia y la identidad y el tema de la lengua, lo racial, el sujeto subalterno y la cultura popular, en su libro No llores por nosotros, Puerto Rico, publicado en el año 1997. Me permito citar dicho texto y abro la cita. Ante la falta de voluntad de los partidos políticos de mayoría para resolver los problemas que afectan la isla y ante el fracaso del Estado Libre Asociado, Luis Rafael Sánchez rompe el contrato por incumplimiento de las promesas. Su mirada se va a posar hacia los márgenes de la sociedad, hacia aquellos que la modernidad traída por el Estado Libre Asociado olvidó. Son esos sujetos citadinos que se quedaron arrinconados en el caserío, en el arrabal, con las manos extendidas reclamando el progreso y la justicia. La promesa de Lela se trastocó. Por el pan le dieron cupones, por la tierra le dieron el caserío y la libertad se le engavetaron. Son los sujetos que regresaron de un exilio impuesto para sentirse despreciados en su propio suelo. La mirada llega hasta esa isla de barrotes de agua que se masturba con la idea de que la felicidad está en Plaza Las Américas y donde el que pudo obtener la casita que tanto te prometí, ahora ve que tiene fachada de penitenciaría. La mirada llega hasta el margen donde el revólver es un artículo de necesidad para el joven desertor escolar, prematuro inquilino de algún cementerio, para delinquir en algunas de las calles de las caras lindas de mi gente negra. Cierro la cita. Los próximos ensayos están dedicados a la poeta Julia de Burgos, como dice Efraín Barradas, y abro cita, la más viva de todos los poetas muertos. Cierro la cita. El primer ensayo, titulado Julia de Burgos, un proyecto escritural de resistencia, y el segundo, Cartografía del grito y el silencio, en cartas a Consuelo de Julia de Burgos. Hace un tiempo, en el año 2013, una buena amiga perteneciente a la Cofradía de Escritores me invitó a unirme a las celebraciones del centenario de Julia de Burgos. Y ella quería que yo preparara una conferencia, una ponencia para una de las actividades. Entonces, gustosamente, pues que a los amigos siempre hay que decirles que sí. Entonces, le indiqué que aceptaba gustosa, pero si era para hablar nuevamente del alcoholismo, de la amante desdichada, abandonada, alcoholizada, redondamente le iba a decir que no, porque soy de las personas que piensa que ya, aunque eso ocurrió, pero ya Julia de Burgos creo que merece que se exploren otros caminos, otras vertientes en su proyecto escritural. Y eso era lo que estaba dispuesta a hacer en ese momento. Bueno, la persona me dio luz verde y entonces fui
tras esa poesía iniciática de Julia de Burgos. Durante el siglo pasado, los estudiosos de la literatura privilegiaron la poesía amorosa y sentimental de Julia de Burgos, obviando sus versos y su prosa de contenido social y político. Ríos Ávila sostiene que se ha insistido en ver a Julia, y abro la cita, como una amante victimizada por un hombre cruel y despiadado que le lleva a la perdición del alcohol, al nomadismo de una vida deambulante en Nueva York y a la ruina de la promiscuidad y el abandono de sí misma. Y cierro la cita. En una mano llevaba una tea para incendiar lo injusto y lo inhumano, y en la otra mano llevaba la pluma armada, como la llamó Rosario Ferrer. Con esa pluma armada denunció la falta de equidad, abogó por la independencia de Puerto Rico, condenó los gobiernos tiránicos de España y Latinoamérica y homenajeó a los luchadores de la libertad americana. Al cumplirse 100 años de su nacimiento, es como si su proyecto se abriera en 20 surcos y reclamara la reivindicación tan esperada, y que el homenaje no se quede esperando para hacer otras lecturas, otros acercamientos. En este homenaje quería acercarme a la otra Julia, a la Julia que también reclama a la escritora Yolanda Arroyo Pizarro cuando en su escrito titulado Julia, la de la Revolución, manifiesta, y abro la cita: quiero conocer a la Julia revoltosa y desobediente, a la Julia de la rebelión, la que se codió con don Pedro Albizu Campos, que escribió cartas a favor de la excarcelación de Juan Antonio Corretjer, aquella que sostenía reuniones con grandes pensadores y libertarios como Juan Bosch. Y cierro la cita. En el año 2014, la editorial Folium publicó las cartas que escribiera Julia de Burgos a su hermano Consuelo desde Nueva York, Cuba y Washington, entre los años 1939 al 1953. El epistolario, el primero que se publica de Julia de Burgos, es un grito de una voz epistolar nómada que denuncia la marginalidad, los prejuicios y la desigualdad social, pero también se advierte la lucha de una mujer por posicionarse en los espacios culturales y académicos, aunque para ello tenga que rechazar e impugnar los postulados de la sociedad falocéntrica. La historia oficial mantuvo durante largos años la versión de que Julia de Burgos, cuando llegó de Cuba en el 1942, ahogó su pena en el alcohol por el amor frustrado con Jiménez Grullón, hasta que finalmente fue encontrada inconsciente en una calle de Nueva York. Sus últimos días nos provocan sospechas e interrogantes que deben de ser aclaradas. Los expedientes médicos del World Water Memorial Hospital y las otras instituciones médicas donde estuvo internada deben de ser revisados, ya que entendemos que este es uno de los tantos casos de seres humanos que fueron sometidos a experimentación hormonal, práctica que desencadenó terribles consecuencias. El caso de Julia de Burgos plantea un problema ético en el ejercicio de la medicina y de los derechos humanos. En Sol de Medianoche de Edgardo Rodríguez Juliá tituló un ensayo Aproximación a los personajes subalternos y el plan modernizante en Sol de Medianoche. Estos personajes que viven en Sol de Medianoche son personajes que están ubicados en la orilla, en Isla Verde, una zona de rápido crecimiento hotelero que para el 1964 era muy parecida a las costas de Miami, como Henry Wells señala en el libro La modernización de Puerto Rico. Perdón. Edgardo Rodríguez Juliá, de forma muy irónica, ubica un hospitalillo en un sector que fue escenario de la modernización. Para las personas que no son de Puerto Rico, que no puedan estar
escuchando, en Puerto Rico un hospitalillo es un espacio abandonado en donde los usuarios de droga lo utilizan para su consumo. El hospitalillo, el cual Manolo, el personaje principal, cataloga de manicomio, basurero, no provee recuperación. Los personajes están confinados a un espacio en el cual impera el encierro, la decadencia moral y el abandono. Ese espacio alberga seres desajustados que podríamos leer como la metáfora de la enfermedad, que tan consecuentemente se ha trabajado en la literatura puertorriqueña. Estos actantes, en su gran mayoría, estuvieron participando en la guerra de Vietnam. Durante toda la novela encontramos en las múltiples referencias a la figura de Jaime Benítez, en un feroz ataque a su política de occidentalizar y militarizar la juventud puertorriqueña por medio del programa académicos de la Universidad de Puerto Rico y el programa ROTC. ROTC, ¿verdad? Pues para aquellos que están ajenos, ¿verdad? Pues al contexto puertorriqueño, es el programa de ciencias militares. En su afán de por occidentalizar a los universitarios, muchos consideraban a Benítez un intelectual enajenado que menospreciaba la cultura puertorriqueña. Jaime Benítez en la novela, de forma irónica, como la figura es de forma irónica, la gran figura responsable de ejecutar el fallido plan modernizante del Partido Popular Democrático de Puerto Rico. Hubo personas que se quedaron fuera de ese plan, como Manolo, que no pudo alcanzar la ascensión social prometida. Por eso los personajes que están en ese hotel, en un hospitalillo, están con los brazos extendidos, esperando sargazos o los desperdicios que la sociedad posmoderna les arroja. En otro ensayo, Hasta no verte Jesús mío, una mirada al sujeto subalterno de Jesús Apalancares, de Elena Poniatowska, cierra esta sección que titulé Por la vereda tropical, como ya pues les anticipé. Hasta no verte Jesús mío, publicada por la escritora radicada en México, Elena Poniatowska, pertenece al género testimonial. La novela es una biografía relatada a la autora en la cual se describen las experiencias de un sujeto marginal, en este caso una mujer perteneciente a la clase obrera, quien en su juventud fue una de las famosas soldaderas o adelitas de la Revolución Mexicana. Jesusa trabajó en varios oficios: enfermera, nana, criada, lavandera, vendedora de baratijas. Trabajaba casi siempre sin sueldo y solo ganaba para la comida. A pesar de su lucha, no pudo salir de la pobreza. Vivió siempre en completa inestabilidad y falta de equidad, cambiándose varias veces de domicilio. En la novela, Jesús narra su vida de soldadera en la Revolución Mexicana. La participación de esta mujer en batallas no es voluntaria, sino debido a circunstancias externas que hacen que la joven se vea forzada a seguir a su padre y luego a su marido. Jesusa es una de las huérfanas de la revolución, que se queda en los suburbios de la ciudad, donde pretende insertarse en una sociedad falocéntrica. En la ciudad encontrará los mismos problemas y los mismos abusos a los cuales había sido sometida. Desilusionada de la revolución, de los hombres e incluso de Dios, Jesús se inclina por los saberes alternos y se incorpora a la obra espiritual de la Iglesia Mexicana Patriarcal Elías, donde pasa a ser parte del pueblo trinitario mariano. No obstante, su lucha por sobrevivir continúa para ella y para la gran mayoría de los desheredados de la sociedad mexicana de la que ella es el reflejo. Estos años va permutando sus hábitos y creencias y termina por discernir que en la obra, como en todos los sitios en los cuales ella ha estado, se reproducen las jerarquías sociales. Ella se percata
que no ha dejado de ser un sujeto subalterno y decide retirarse. Es por eso que termina sus entrevistas con Poniatowska y le pide: ahora ya no chingue, váyase y déjeme dormir. Cierro la cita. En Anarquía y Poesía, en el proyecto poético de Alfonsina Storni, nos propusimos abordar los poemas Un lápiz y danzón porteño del libro de poemas Mascarilla y Trébol de Alfonsina Storni, publicado en el año 1937, precisamente el año en que ella se suicida. En ambos se analizará el tema de la ciudad y las ideas anarquistas de época y cómo la autora integra esto a su obra escritural. Es muy diferente a la que le inspira el fervor a Jorge Luis Borges en su poema Fervor de Buenos Aires. La ciudad de Borges es una tranquila que le recuerda a sus antepasados fundadores de la patria. Él la mira como su heredero. La urbe de Alfonsina es la de la inmigrante que al llegar a la tierra promisoria se queda en las orillas y la modernidad no llega para ellos. No obstante, se percibe la esperanza de que ocurran cambios en la sociedad que posibiliten tener un ambiente más justo e igualitario. Uno de los proyectos escriturales más deslumbrantes de la literatura latinoamericana lo es el del argentino Tomás Eloy Martínez. La novela Santa Evita fue aclamada tanto por García Márquez y Carlos Fuentes. El personaje central de esta novela es un cuerpo embalsamado, el cuerpo de Eva María Duarte de Perón, mito de la sociedad, la cultura y la política argentina. Evita fue embalsamada y en pleno proceso el cuerpo fue secuestrado, la primera desaparecida argentina. No la enterraron, no la arrojaron al mar o al río, no la quemaron. Ese cuerpo estuvo vagando de un lugar a otro en circunstancias muy extrañas, sucesos de necrofilia. En los traslados siempre ocurría algo que impedía que ese cuerpo llegara a un puerto donde permitieran desaparecerla hasta que deciden sacarla del país. Y esto pues siempre ha sido una interrogante. Aquellos que no han visto la película Argentina 1985 deben de verla para entender un poco, ¿verdad? Pues este fenómeno de esta feroz dictadura militar. Y es que los militares, sobre todo Jorge Videla, era un hombre muy católico y capaz que entendía que ella lo que merecía era una cristiana sepultura. Y efectivamente, en convenio con la Iglesia Católica sacan el cuerpo de Argentina y lo trasladan a Italia. Pero el pueblo argentino, sospechando de que algo había ocurrido con este cuerpo, secuestran al general Aramburu. Era un miembro de la dictadura militar y lo torturaron hasta que él confiesa, ¿verdad?, dónde está ese cuerpo. Ese cuerpo pues estaba en Italia y fue devuelto a su viudo Juan Domingo Perón. Aquí hay que señalar que Evita es una figura que transgrede y cuestiona el orden patriarcal al asumir roles que no le correspondían por su condición social y de género. Y como diría Eduardo Galeano, Evita se había salido de su lugar. Y tanto la sociedad como el ejército la justició, la disciplinó. Su aparición es el regreso de la otredad repudiada y extinta que pone en jaque el proyecto homogéneo y el discurso nacional que se basaba en la exclusión. La mirada cuestionadora e irreverente de Alfonsina Storni en Un libro quemado, nos propusimos a demostrar cómo Alfonsina Storni en sus crónicas publicadas en los medios gráficos masivos reclama la inclusión del sujeto femenino en las esferas públicas y privadas y desconstruye los cambios sustantivos de la sociedad moderna. En sus crónicas se observa su mirada crítica e irreverente que cuestiona los roles hegemónicos del género
en el espacio sociocultural porteño en medio de una modernidad emergente. Abro cita, nos declararon incapaces para ser testigos en los instrumentos públicos, para administrar nuestros bienes siendo casadas, aun cuando estos bienes fueran heredados, y así pasamos del papá al esposo. Nada más que incapaces para trabajar por nuestra cuenta, tener libreta de ahorros, ser escribano público, una cosa que por lo visto debe ser muy grave y requerir alguna honestidad privilegiada, ser tutora de nuestros hermanos menores o sobrinos. Cierro la cita. A través de sus ensayos y escritos publicados, deja claro que concibe la sociedad argentina como machista y retrógrada. Sin duda alguna, la escritora tuvo más suerte que Santa Teresa, porque su proyecto literario no se quemó en la hoguera, como le pasó a la santa, sino que le dio la entrada al panteón literario poblado con figuras como Olga Orozco, Virginia Woolf, Clarice Lispector, Silvina Ocampo, entre otras. El último ensayo de esta colección es Cultura Mariposa, Discurso Subversivo y de Resistencia en Loco Afán de Pedro Lemebel. La primera crónica de Loco Afán lleva por título La Noche de los Bisones o La Última Fiesta de la Unidad Popular. Lemebel recrea en ella la nostalgia del último año del gobierno de Salvador Allende en la fiesta de despedida de 1972 que organizó la Loca Palma, una vendedora de pollos de la ciudad de Santiago. Desde el espacio de la crónica propone insertar y visibilizar a la comunidad coliza dentro de la historia chilena. En Loco Afán, el sujeto literario habla desde la subalteridad, desde una postura de izquierda aborda al travestido y a las locas, un grupo muy agredido e inclusive de los propios gays, de la homosexualidad latinoamericana. El texto es un manifiesto del homosexual proletario latinoamericano que en abierta oposición al discurso gay norteamericano. En un acto político de izquierda celebrado en Chile de 1986, Pedro Lemebel leyó un manifiesto, el que eventualmente inserta en Loco Afán, donde defiende su militancia política y sexual. Y lo cito: no soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Ginsberg expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy. Y no soy tan raro. Me apesta la injusticia. Y sospecho de esta cueca democrática, pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Cierro la cita. Con el libro Loco Afán, Pedro Lemebel no habla por otros, sino que logra hablar desde la subalteridad para hacer visible el travestido. El cronista politiza la homosexualidad y aboga por una identidad homosexual latinoamericana, con un discurso opuesto al dominante y al orden establecido y con gran acierto en el uso de la crónica para representar a grupos minoritarios en un contexto neoliberal. Lemebel provoca que el lector reflexione sobre las grandes desigualdades y exclusiones para entonces avanzar hacia una sociedad más pluralista y lograr la aceptación del otro como parte integral de la sociedad. Compañeros y compañeras que me escuchan, subalteridades y resistencias en la literatura latinoamericana es un homenaje a todos estos sujetos que de su puño y letra nacieron proyectos literarios que marcaron una época, que transformaron una sociedad, porque la literatura es esto. Por eso es peligrosa. La literatura, como afirma el escritor norteamericano Paul Auster, no va a acabar con la guerra, ni dará de comer a las personas, pero puede cambiar la mente de las personas. El cambio en la mente de las personas es el que anhelamos para construir sociedades más justas e inclusivas. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Luz Nereida. Excelente exposición. Me encantó, ¿verdad? Y llama mucho la atención
y nos lleva no sé, a hacernos preguntas y de hecho, de una vez invito a nuestro público que adquieran el libro, porque yo sé que muchas de esas preguntas el lector las va a encontrar en la lectura de estos ensayos. Y de hecho, usualmente esta pregunta te voy a hacer, la dejo para el final, pero como ya me la están haciendo, ¿dónde se consigue? Bueno, el libro se puede conseguir, déjame pues, colocarme mis lentes, en Casa Norberto, tanto en Río Piedras como en Plaza Las Américas. En Librería Laberinto, en el Viejo San Juan, Librería Mágica en Río Piedras, El Candil en Ponce y en Bookmark, Atillo, Guaynabo y Santurce. Súper, súper. 787, ¿no la tiene? No, no la tiene. No, ok. Por otro lado, pues también pueden comunicarse a mi espacio en las redes sociales, que es de mi puño y letra, PR, y con mucho gusto, pues yo se lo envío por correo. Ok, excelente. Vi que hay varios temas, ¿verdad? Muchos de esos temas se entrecruzan con uno que me llamó mucho la atención, el machismo. El machismo que de hecho, simplemente usted tiene que ver las noticias todas las mañanas para que vea que tenemos una crisis en ese aspecto. Y quisiera preguntarte y dirigir pues la discusión hacia ese punto. Eh, ¿Ves alguna diferencia en lo que está pasando en Puerto Rico con lo que se puede ver en la literatura latinoamericana? Lamentablemente, pues tengo que decir que nosotros aquí en Puerto Rico es un flagelo, ¿verdad? Y es como tú dices, si nos dejamos llevar por los últimos días, pues terrible. Eh, pero obviamente la literatura se tiene que hacer eco de muchas veces de problemas que atacan la sociedad. Y este tema del machismo, pues más bien lo trabajo, ya sea porque personajes femeninos lo han padecido o porque las escritoras, como es el caso de Julia de Burgos, el caso de Alfonsina Storni, el caso de Eva Perón, trataron de hacerse un lugar en el espacio público y les fue muy mal. O sea, hubo pues una resistencia, hubo un rechazo. En el caso de Julia, ella lo que quería, y ella lo dijo, simplemente lo que quiero ser es poeta. Y ese lugar, pues, no se le dio a Julia. Alfonsina tuvo toda esta lucha, y esto lo vamos a ver en estas crónicas que yo analizo. Ella tuvo que hasta utilizar seudónimos para poder escribir en periódicos. En algunos periódicos, cuando descubrieron que era una mujer la que escribía, tuvo un despido fulminante. Wow. Y entonces, la, lo que los directores a veces le decían, usted se puede quedar en el periódico, pero usted tiene que escribir cosas de cocina, del hogar, cosas que a ella no le interesaban precisamente. Y prefería pues agarrar su carta de renuncia y seguir andando. Entonces, esto es lo que presento en este texto, cómo estos personajes han luchado contra todo este sistema patriarcal que Sí, es el que nos hace infelices, tanto mujeres como hombres. sí, Eh, y pues ese es el enemigo, ¿verdad? Pues que ya sea pues a través de la literatura o a través de otras disciplinas, pues el que tenemos que cuestionar siempre. sí. De hecho, mencionaste desigualdades y nuestra sociedad tiene muchas. Tiene sus prejuicios, tiene prejuicios en contra de la mujer, en contra de las minorías. Siempre existe ese pensamiento elitista que separa a unos de otros cuando eso no debería ser así, ¿verdad? Este, pero nada, vamos a continuar con las preguntas. Tengo aquí una pregunta que me pareció bien interesante. De las obras analizadas, ¿cuál fue la que más te llamó la atención y por qué?
Ay, eso es una pregunta bien difícil de contestar porque cada una de esas obras, precisamente como yo decía al principio, estos ensayos, la gran mayoría nacen en mi época de estudiantes y pues usted sabe y ustedes que Sí. como lector uno siempre escoge lo que a uno le gusta. Eh, Tal vez yo pueda contestar esa pregunta parcialmente con la novela Santa Evita. Y lo indico que para mí Tomás Eloy Martínez tiene uno de estos proyectos que a cualquier lector le deslumbra. Las estrategias narrativas que utiliza en la novela sencillamente tienen a un lector siempre activo, no pasivo. El tema de Eva Perón, que es un personaje sumamente atrayente, a mí me seduce mucho las mujeres que llegan a las estructuras de poder. Y en el caso de Eva, pues Eva estuvo a punto de convertirse en vicepresidenta de esa nación, pero lo que me pareció algo extraordinario es que el personaje de esta novela es un cuerpo que está embalsamado y todas las peripecias, porque este cuerpo estuvo desaparecido 16 años. Y no los militares que fueron tan habilidosos para desaparecer tantos seres humanos que desaparecieron 30.000 y no supieron qué hacer con este cuerpo. Fue como si como dicen coloquialmente, ellos se pegaron un tiro en el pie, con el caso de Eva. Mira, tengo aquí otra pregunta interesante. Esas son las más difíciles. Este, ¿alguna obra que recomiendes de la literatura latinoamericana para el público? Y yo añado alguna obra de la literatura puertorriqueña, una y una, que tú podrías recomendar para nuestro público. Bueno, en el texto tenemos a Elena Poniatowska con esa excelente novela, Hasta no verte Jesús mío, que es un retrato de la Revolución Mexicana, de este gran suceso, ¿verdad? Que estremeció a ese país. Ya hablé de la novela Santa Evita. Fuera de lo que yo analicé, pues mi gusto como lectora, y ahora que viene la serie en Netflix, hay que leer Cien años de soledad. Ese es uno de los libros que uno una vez en la vida lo tiene que hacer. Otra novela que me gusta mucho, mucho y que en algún momento dado espero trabajarla, precisamente por los sujetos subalternos que aparecen ahí, y es de este escritor maravilloso, Pedro Páramo. Esa Ah, es una novela extraordinaria y este, pues que todo lector, sobre todo si a usted le seducen, ¿verdad? Esas maneras de narrar, pues entonces hay que leer ese tipo de obra. muy bien, excelente. De hecho, tengo que confesar, Cien años de soledad, yo la leí a los 12 años. Ah, qué bien. Sí, la he leído, si no me equivoco, 4 veces y una Ajá. en inglés. Ah, Es, sí, qué es mi favorito también, es mi favorito, bien. definitivamente. Vamos a seguir aquí con preguntas. Diferencia, si alguna, o que usted haya encontrado entre la literatura puertorriqueña y latinoamericana. La literatura puertorriqueña es una literatura que pues siempre se ha preocupado, aunque en los últimos años pues se ha distanciado de esa perspectiva, pero es esta literatura que pues se ha preguntado esta interrogante que nace con Pedreira, quiénes somos, hacia dónde vamos, ¿no? Aunque pues, como ya mencioné, en los últimos años vamos a ver una literatura, unos escritores que salen, ¿verdad?, del territorio nacional y ya verá, pues no le interesa tanto esos temas de identidad, aunque se sigue escribiendo sobre temas de identidad, porque creo que eso es un tema que es como que ya prácticamente inagotable. Eh,
La literatura latinoamericana, pues sí, hay literaturas que se preocupan todavía por el tema de la identidad, pero vamos a ver ya unos proyectos escriturales de personas que también salen de todos estos contornos y literaturas que dialogan con otras, ¿no? Haciendo pues propuestas muy interesantes. Pero por aquí hay un comentario, no es una pregunta, pero me gustaría que argumentara sobre él. Gracias por traer un programa hoy de crítica literaria o análisis literario. Hace falta más espacios como este, es lo que me escribió la persona. Eh, ¿Algún comentario a Pues ese pensamiento? sí, estoy muy de acuerdo porque yo creo que si podemos ver la literatura, como yo dije en el cierre, eh, la literatura no nos va a resolver los problemas que tenemos en nuestra sociedad, la deuda que tenemos con la Junta de Control Fiscal, el problema que sea, ¿no? Pero sí la literatura tiene esa capacidad de transformar a los individuos. Y yo creo, ¿verdad? Pues que todas las personas que somos lectores, independientemente si lo hacemos desde la academia, si lo hace usted por distracción, por lo que sea, pero hay que reflexionar sobre lo que leemos y compartirlo. Y más en estos momentos de tanta crisis, de una crisis tan profunda que nosotros vivimos como sociedad, sería fantástico que se multiplicaran más espacios donde uno pudiera reflexionar sobre todo lo que leemos. Sería muchísimo mejor que estos programas que destruyen seres humanos, de chismes y de otras cosas banales, sería fantástico que se pudiera propagar. Muy de acuerdo con usted. Esta pregunta es mía. Usted como profesora, viendo a sus estudiantes, porque esto es uno de los temas que a veces traemos aquí, especialmente en otras presentaciones de libros, lo hemos discutido. ¿Qué está leyendo nuestra juventud, nuestros estudiantes en las universidades? Wow, pues yo tengo que decirte que a grandes rasgos, porque es difícil contestar esa pregunta. Ujú. En Puerto Rico, lamentablemente, mencionaste que vivimos con unas desigualdades eh, políticas, económicas, sociales. Y muchas veces un estudiante no tiene dinero para comprar un libro. Ellos vienen de una cultura, si, esto pues, mayoritariamente, no por estigmatizar, escuelas públicas que no vienen con esa cultura del libro. Por otro lado, tengo que decirte que hay una preferencia sobre textos en inglés. Lo que pues muchas veces veo en los estudiantes son tipos de libros que no tienen nada que ver con los temas de identidad ni de estas problemáticas, sino pues mucha literatura de ciencia ficción, escapista, eh, pero mi gran preocupación no son los que leen, son los que no leen. Porque volvemos, vivimos en una sociedad donde leer no es cool para muchos. Leer es una actividad de nerd. Entonces, ese es el estudiante que me preocupa. El estudiante que, como le decía Sancho al Quijote en un momento dado, no, yo soy como un viejo cristiano, yo no leo porque eso es cosa de judíos y de cristianos, no en el tema, ¿verdad?, religioso, pero Sancho se enorgullecía de que no sabía leer. Sí. Entonces, y escribir. Entonces, estamos ya rayando
con unas generaciones que pues no les gusta leer, pero eso es parte, ¿verdad? Pues de un sistema de educación que nosotros tenemos que es perverso y muy mediocre, que no hace lectores. Entonces, esa es la parte de la sociedad que a mí me preocupa, a los que no se logran insertar en la lectura. En mi caso, brevemente te digo que dispongo de muy poco tiempo, de 3, 4 meses, y yo utilizo mucho el género del cuento. Y utilizando la definición de Cortázar cuando decía que un buen cuento es aquel que tenía el efecto de un knockout, pues yo trato de seleccionar cuentos que provoquen esa sensación en el estudiante. Entonces, se interesan muchas veces por la lectura, entonces al final, profesora, ¿me puede recomendar algún libro? Pero siempre corto, nada de 100 años de soledad. Pero por algún lado hay que empezar, que Sí, comenzar. entiendo. Me pidieron que comentara sobre la portada del libro, que es bastante llamativa. Sí, la portada del libro es de una muy buena amiga. Ella es la artista gráfica Marité Suárez y se titula la obra Ni una más. En esa portada ven rostros diversos, aludiendo pues a las diferentes identidades. Ella es una maravillosa artista, una artista muy importante en la plástica. Ella se ha destacado mucho como muralista. Y pues ya que estoy hablando, ¿verdad? Pues de la artista plástica, yo tengo que hacer mención de la editorial Santuario, eh, ¿verdad? Pues que fue quien hizo este trabajo editorial maravilloso y que me presentaron el libro allí el 15 de julio y a mi gran amiga y editora Rosita Santiago, que hizo pues la corrección de texto. A ellos pues, a los tres, muchísimas gracias. Súper. Vamos a hablar algo más liviano. Vamos a hablar sobre el proceso de usted como escritora. ¿Tiene algún ritual? ¿Necesita, no sé, de escaparse a algún lugar? Bueno, usted nos dirá. No, no necesito escaparme a ningún lugar. Eh, simplemente me gusta reflexionar lo que leo y la escritura pues me permite eh, seguir pues ese diálogo con el escritor. Suelo escribir muy bien, o sea, de forma prácticamente automática, pero no es mi estado predilecto. Cuando estoy muy indignada, tiendo a escribir. Me desahogo muy bien Ok. con y tengo que escribir a mano cuando estoy profundamente indignada. Eh, ¿Qué es lo que tal vez me ocurrió con ese primer ensayo de Luis Rafael Sánchez, donde hubo unos tramos de ese ensayo en el año 1997 que se publicó, pero ya han pasado 20 y pico de años y el país lo encontramos tal como él lo describió en ese momento. Y sí, ese ensayo pues tiene muchos de esos momentos, pero me gusta estar tranquila. eh, a veces pues tolero un poquito de música clásica cuando escribo, a veces no. Todo depende de esos momentos, pero realmente es lo que me permite a mí dialogar con lo que leo. Ahorita nos aplaudieron lo de los espacios sobre crítica literaria y ahora me preguntan si ha escrito o piensa escribir en el futuro cuento, novela, poesía. Este, no creo, no creo. Yo estoy en estos momentos estudiando. Estoy con un instituto en Perú para convertirme en promotora de lectura, porque es una actividad que
me interesa muchísimo para colocar mi grano de arena en el problema que estaba señalando. Sí. Y el otro día me tocó un ejercicio que comentaba con la doctora Ayala que está aquí y tuve que hacer un cuento infantil. Ay, lo hice, pero no es lo mío. Me gusta la crítica literaria. No digo que no, porque no es una palabra obscena, pero en el momento podría irme por la crónica. Eso sí que me gustaría escribir crónicas. Ok, muy bien. Pues tenemos que el viernes 2 de diciembre tienes la próxima presentación modo presencial, ¿verdad? En Casa Norberto, en Plaza Las Américas, ¿correcto? En el tercer piso, allí estaremos. Para esta presentación fue suspendida por cortesía de Luma y pues fue reasignada para ese día. Si me permites decir algo para si Claro. hay algún amigo que esté en República Dominicana, el libro también está allí en venta en Librería Cuesta, en Librería La Trinitaria y en el Mamey, en la zona colonial. Pero al menos en Cuesta y La Trinitaria he tenido la oportunidad de visitarlo. Qué buena librería esa Cuesta, ¿verdad? Sí, sí, excelente, excelente. Excelente. Pues nada, Luz Nereida, ya vamos a ir cerrando. Te agradezco grandemente, pero antes de terminar, me gustaría que le dieras un consejo a esos estudiantes que estén viendo esto y que les apasiona la lectura y la escritura. Pues mi consejo es algo bien básico. Miren, yo sostengo que nosotros vivimos en un sistema perverso, el sistema de educación, me refiero. Es un sistema que nos ha despojado a nosotros de referentes históricos, del amor por la lectura y de muchísimas cosas que no voy a entrar aquí, pues por la brevedad que me, me impone el momento. Pero tienen que leer, tienen que leer independientemente que sea una revista mecánica, un manual de esto o aquello, pero hay que leer, porque solamente ustedes son los que pueden, ese daño colateral que han recibido ustedes de este sistema, recuperarlo a través de la lectura. Y los que les gusta la escritura, pues escribir todos los días y escribir todo lo que se le ocurra, ¿no? Pero como digo siempre, para ser un buen escritor hay que leer y leer muchísimos textos, poesía, ensayo, teatro, novela. Los clásicos no podemos abandonarlos porque esos son los maestros, los que nos pueden enseñar a escribir y a reflexionar mejor. Gracias, Luz Nereida, y gracias a nuestro público por estar siempre presente allí. Nada, nuevamente, gracias por tu tiempo. Te deseo mucho éxito. Fuera de cámara hablamos sobre tu próximo proyecto que luego eventualmente me gustaría que se presentara aquí. Pero nada, gracias un millón y gracias a nuestro público. Buenas noches. Gracias a ti y al público por acompañarnos. Buenas noches. Buenas